Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de los miércoles de Proyectica al SAS. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Excelente, muy buenas tardes a Ana, Beatriz, Cindy, Daniel, Eder, José, Ricardo, Alberto, también nos acompaña María Luisa. ¿Cómo están? Bueno, vamos a tocar hoy un tema muy importante y es relacionado con las crisis en los proyectos. ¿Sí? ¿Qué tal, Adelina? ¿Cómo estás? ¿Deseas comentarnos algo? Levantaste la mano. Si desean comentar algo, hacer algunas preguntas, pueden utilizar el chat. Bueno, perfecto. Vamos entonces a hablar de un tema crítico en proyectos y que son las crisis. Todos hemos tenido crisis en nuestros proyectos alguna vez y esas crisis se pueden deber a muchísimos factores. Las crisis pueden ser generadas por el proyecto, por los stakeholders, por el equipo, por nosotros mismos. Y vamos a ver hoy justamente cómo hacerle frente a estas crisis en los proyectos. Hoy tenemos varias metas. Primero que todo, reconocer que hay crisis en el proyecto, cuál es la crisis y cuáles son los posibles tipos de crisis que podemos tener. Saber cómo podemos diagnosticar una crisis y comprender cuál es la fuente de la misma. Esta fuente, cómo descubrirla, y algo muy importante es, obviamente, qué acciones podemos tomar frente a una crisis en un proyecto. También, y esto es muy importante, establecer si acaso soy yo la fuente de esa crisis del proyecto. Mi nombre es Mauricio Morales, yo soy gerente de proyecto certificado PMP. Para quienes no me conocen, este es un pequeño resumen de lo que yo he desarrollado a lo largo de más de 23 años de experiencia en todos estos temas y algunas de las empresas que he tenido el honor de servir, tanto personal como parte de la compañía que dirijo, que es Projectical SAS, que es una compañía Global Registered Education Provider del PMI. Aquí está nuestra información de contacto para cualquier pregunta, inquietud o necesidad que puedas tener con respecto a gerencia de proyectos. Y estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros y que pues yo no me atrevería a decirle a nuestro equipo que los pusieran ahí si no nos hubiera ido relativamente bien o muy bien con ellos. Muchos de ellos son clientes recurrentes que año a año están con nosotros buscando mejorar su gerencia de proyectos de una forma u otra. Bueno, sin más preámbulos, entremos. Vamos a hablar de crisis. Las crisis son esos momentos en los cuales todo el panorama se oscurece, en donde las incertidumbres atacan, donde empiezan los problemas, donde los planes se desvían, donde a veces no sabemos hacia dónde tomar, donde alguien no está muy contento con la situación, mucho menos nosotros, donde alguien, dependiendo de la crisis, quiere venganza, donde alguien quiere huir, en fin. Una crisis es una situación muy delicada de la que no está exenta ningún proyecto. Es una situación que a veces se va construyendo poco a poco, se va construyendo día a día,
y que lamentablemente cuando ya llegamos a hablar de crisis, muchas veces es demasiado tarde para solamente remediar las cosas en una reunión, o con más trabajo, o con más horas, o con más tiempo, o con más personas. Porque las crisis son de muy diferentes tipos. Y aquí quisiera que ustedes me ayudaran y tomaran el teclado y en ese chat me cuenten, por favor, ¿qué es para ti un proyecto en crisis? Todos, yo creo que hemos tenido proyectos en crisis. Hay personas que me han dicho, no, pues con todo lo que has dicho, hoy estamos en crisis, cualquier día es crisis, pero en realidad quisiera saber para ustedes qué es un proyecto en crisis. Bueno, Cindy nos dice que es un proyecto donde hay conflictos. Muy bien. Puede ser un proyecto en el que se presentó un atraso, depende. Puede ser un proyecto en el que tenemos problemas con algún proveedor. Pero entonces, pensemos por un momento. ¿Podríamos llamar a esas situaciones crisis o son solamente inconvenientes? Yo no puedo decirles que haya una definición completa o clara de crisis, ni mucho menos que haya algunos niveles de crisis en un proyecto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es un proyecto en crisis? Bueno, Cine nos dice conflictos personales entre miembros del equipo. ¿Eso qué significa? Que el equipo pierde su foco, baja su nivel de desempeño, se olvidan algunas personas, normalmente las que están involucradas en el conflicto, de sus tareas y eso nos puede generar grandes consecuencias en el proyecto. Pero, ¿podríamos llamar a esto crisis? No sé, eso ya lo defines tú. Cindy, por ejemplo, tú que mencionas eso, ¿consideras que el tener esos conflictos personales en el proyecto generan una crisis? Patricio nos dice, un proyecto en el que alguna de las restricciones de tiempo con calidad se salgan de control. Se salgan de control. ¿Qué significa esto? Ya no vamos a cumplir la fecha o estamos teniendo atrasos permanentes significativos o estamos teniendo consecuencias graves en la calidad de los entregables, eventualmente. Andrés, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Andrés nos dice, proyecto en crisis cuando se ejecuta un control y los resultados indican que no se están cumpliendo las restricciones, que no se está cumpliendo la triple restricción. Ese puede ser un factor de determinación de crisis. Veamos algo. Hay ciertos factores que afectan o que generan crisis en un proyecto. Hay muchos elementos incorporados o involucrados en un proyecto. Uno no puede decir que una crisis es cuando nos atrasamos o cuando nos sobrecosteamos o cuando hay problemas con el alcance. Puede haber crisis incluyendo, exacto, Ricardo nos dice, cuando no se están cumpliendo las expectativas de los stakeholders ni las necesidades. Eso es cierto. Anadelina nos dice cuando tenemos problemas de entorno social, sí, puede entrar un proyecto en crisis, por ejemplo, un proyecto de explotación petrolera en donde nos topemos con una comunidad que se vea afectada por el proyecto y que no quiera dejar avanzar el proyecto. Hay muchos proyectos de este tipo. Todos estos factores o todas estas crisis se pueden deber a varios factores. Y aparte de los conocidos, de las que nos muestran las 10 áreas de conocimiento, dentro de las cuales podríamos ver la gestión de integración como la gerencia del proyecto, puede haber crisis externas, como dice Anadelina, problemas de entorno social, problemas de
entorno climático, geográfico, de riesgo país, puede haber problemas políticos, en fin, todos esos factores pueden generar crisis. Pero hay un factor también que puede generar la crisis y que sería bueno no descuidar: nosotros mismos. A veces nosotros podemos ser generadores de crisis. Les voy a contar un par de anécdotas, historias reales de ultratumba, como diría un amigo, donde podemos evidenciar las crisis que se vivieron y cómo pudimos llegar a solucionarlas. Bueno, algunas veces no se solucionan, solamente nos resignamos a la crisis y seguimos viviendo con ella, y eso lo que significa es cambiamos el proyecto, ya esto es otra cosa. Hace varios años, muchos años, estaba yo como líder técnico en un proyecto de implementación de un core bancario. Este era un proyecto que los vendedores de la compañía donde yo trabajaba propusieron para 6 meses. Imagínense implementar un core bancario en 6 meses por un valor de $1.000.000. En ese proyecto no empezó desde el principio un gerente de proyectos. Cuando yo inicié el proyecto, yo fui la primera persona que ingresó al proyecto, yo estaba en otra ciudad. Me llamaron el viernes y me dijeron: Mauricio, te necesitamos aquí el lunes. Pero un momentico, es viernes. Yo, ¿cómo así que el lunes? ¿Qué voy a ir a hacer? No, es que ya te devuelves. Yo ya llevaba 6 meses en otra ciudad y estaba en el tope de trabajo con el proyecto, y de un momento a otro me dicen esto. Y dije, bueno, pero entonces, ¿qué hago con lo que estoy haciendo? Y me dijeron: entréguele a alguien. Bueno, llamé a alguien, nos reunimos el sábado, entregué, domingo empaqué mis cosas, que ya llevaba 6 meses allá, ya tenía algunas cosas allá, y volé para Bogotá. Cuando llegué al otro día a las 8 de la mañana a la oficina, me dijeron: ¿usted qué hace aquí? ¿Cómo así que qué hago acá? Pero sí, me llamaron que aquí tenía que estar, pero es que usted debe estar en tal dirección. Ah, bueno, me lo hubieran dicho antes. Llegué yo a esa dirección, era un edificio, el último piso del edificio. Cuando llegué no vi a nadie y empecé: buenas tardes, buenas tardes. Se asomó una cabeza de una señora y dijo: sí, a la orden. Buenas tardes, es que yo vengo de la compañía XYZ y vengo para el proyecto. Ah, sí, ¿cómo está? Mucho gusto. María Pérez, aquí llegaron unas cajas. ¿Unas cajas? Sí, aquí ayer, el fin de semana, llegaron unas cajas acá. Me imagino que eso es del proyecto. Y yo, no, pues no sé, vamos a mirar. Miré y eran un servidor, una pantalla, un teclado, una CPU, unas cintas. Yo dije, bueno, pues será instalar esto. Así empezó un proyecto de $1.000.000, vendido para 6 meses. 5 años y medio después de ese día, por fin logramos cerrar los requerimientos del cliente. 6 meses después de ese cierre de requerimientos, salió el proyecto en vivo. Un año después de salir el proyecto en vivo, liquidaron el banco. Crisis, todas las que quieran. Por eso, factores de crisis, en este caso, hay muchos, empezando desde la oferta supuestamente ganadora del negocio, y después de este negocio la compañía donde yo trabajaba cerró esa línea de negocios. Afortunadamente tenía un buen músculo financiero, porque el proyecto pasó de ser vendido por $1.000.000 a perder $3.000.000, de 6 meses a 6 años de duración, algo absurdo. Y el cliente
además de haber pagado el $1.000.000, perdió otro $1.500.000 para saber que al año cerraron el banco, liquidaron el banco y todo el esfuerzo de 6 años se fue a la caneca. Eso es lo que pasa. ¿Qué clases de crisis podemos tener en un proyecto? Puede haber crisis de personal, crisis de gerencia, crisis de credibilidad, crisis de alcance. Por eso aparecen y es necesario reconocer ciertos síntomas de la crisis. Muchas veces las crisis no aparecen a las 8 de la mañana de un día, vienen y nos dicen, Mauricio, el proyecto está en crisis. No. Vean esta imagen. Dicen que la mitad de nuestro cerebro la tenemos en el estómago. Y yo creo que a todos, cuando sabemos que algo malo está ocurriendo, se nos pasa un dolorcito por ahí, un vacío, un desasosiego, un sentimiento de angustia. Y uno, ser racional, gerente de proyectos, dice, no, no es nada, eso es solucionable. Pero en el fondo sabemos que se viene algo grande. Yo lo he sentido dentro de una reunión, lo he sentido mirando un documento, lo he sentido mirando un contrato, lo he sentido mirando unos términos de referencia. Lo he sentido hablando con un proveedor, lo he sentido hablando con el patrocinador, lo he sentido en una reunión de equipo. En muchas partes he tenido este sentimiento de vacío, de angustia en el estómago, de dolor, de que algo allá adentro me dice, ¡ojo! Va a pasar algo. Con lo que acaban de decir, con lo que acabas de ver, con lo que acabas de escuchar, ten la seguridad de que algo va a pasar. Y ahí es cuando, lamentablemente, muchas veces no escuchamos nuestras corazonadas. Y creemos que con no mirar las cosas irán bien. Creemos en el optimismo, creemos en la actitud mental positiva, creemos en que repitiéndonos esto saldrá bien, esto saldrá bien, esto saldrá bien, automáticamente se borrarán todos los problemas que están naciendo, que están germinando dentro de diferentes áreas del proyecto. ¿En dónde he sentido estos síntomas? Sin ningún orden en particular y ninguna dimensión en particular, los he sentido con el cliente. Cuando por alguna razón percibo de parte del cliente una mirada extraña, una sensación de inconformidad, una percepción equivocada o tal vez acertada de lo que está pasando, un interés en conocer detalles que no le corresponderían, ahí se me han presentado esos síntomas. Calidad, que es uno de los grandes dolores de muchos proyectos, donde lamentablemente he esperado mucho tiempo para analizar la calidad de un proceso, la calidad de un producto, y yo termino diciendo, mi corazonada no fallaba, esto está saliendo mal. ¿Por qué no lo miré antes? O peor, cuando uno confía en que el equipo le dice, sí, ya quedó bien, y se le entrega al cliente, y el cliente al otro día llama a reunión urgente y nos pone sobre la mesa la cantidad de problemas que hay con lo que le entregamos. Cuando no hemos llevado un rastreo adecuado de los costos y nos damos cuenta recién que ya no hay dinero o que el dinero que se esperaba no llegó
o que nos atrasamos en una entrega y no se pudo facturar y no hay flujo de caja para sostener el proyecto por un tiempo, donde nos damos cuenta que debimos haber previsto alguna clase de financiación para el proyecto, donde nos cambian las reglas de juego con factores externos que nos afectan el costo. Tiempo, yo creo que la mayor cantidad de, entre comillas, crisis aparecen relacionadas con el tiempo. Eso ya lo hemos tratado en otros webinars porque a veces esas crisis temporales no lo son porque se están dando por darle paso a algo más importante, usualmente la calidad o el alcance. Obviamente el alcance es un factor de crisis y es donde he sentido también esos síntomas. Porque ha sido donde muchas veces se le han prometido al cliente elementos o cosas que él esperaba y que no encuentra o que nosotros imaginábamos que iban a ser diferentes o que no quedaron bien definidos o que aparecen a última hora o que sencillamente nos dañan la EDT que teníamos en nuestro proyecto, ¿sí? Además, en la gerencia. Y ahí es donde empezamos a ver que, por Dios, algo no hicimos. ¿Por qué me salté esto? ¿Por qué confié en esto? ¿Por qué estoy fallando en esto? Dice Ricardo, la crisis nace con el proyecto. Cuando un proyecto es mal vendido, es decir, en la preventa, sí, lamentablemente, hay muchas organizaciones donde el área de preventa o los comerciales, por llamarlo así, están completamente desligados del área de consultoría, del área que va a desarrollar los proyectos. Y cuando aparecen los comerciales nos dicen, yupi, nos ganamos el negocio, ahí tienen. Y empezamos a ver unos términos de referencia completamente irreales, irrealizables, absurdos, supremamente optimistas. Dice María Eugenia, siempre. Sí, eso pasa también. A veces proyectos nacen en crisis. ¿Y nosotros qué hacemos? Lamentablemente vamos con mostrando los dientes, sonriendo al cliente, diciéndole, vamos a ir bien, adelante. Y esto nos trae también crisis en las relaciones. Yo he sentido en mi estómago ese dolorcito, ese vacío, también en las relaciones con personas. Uno siente cuando la relación se resquebraja o se rompe, cuando la confianza se mina, cuando la credibilidad se cae, cuando ya lo miran a uno o al equipo o al proveedor con cara de ¿cómo hago para sacarlo? Y eso es muy doloroso. Dice María Eugenia, pero también es parte de la falta de engranaje entre todas las áreas de la empresa. Completamente de acuerdo. Cada una tiene un objetivo diferente, no un objetivo común. Y sí, María Eugenia, y eso nos lleva a nosotros a pensar dónde está la gerencia de la empresa. En realidad, esa gerencia está velando por el buen desempeño de la organización o está buscando que se venda más y luego miramos cómo arreglamos las cargas por el camino. También hay que dilucidar algo. ¿Será que estamos ante una crisis del proyecto o ante un proyecto en crisis? Son dos cosas diferentes. Una es menos grave que la otra.
Si estamos frente a una crisis del proyecto, es un dolor que puede ser pasajero, que amerita obviamente un accionar de parte nuestra, pero que puede llevar, por ejemplo, a que el proyecto de todas formas finalice y finalice relativamente bien. Una crisis de un proyecto puede no poner en riesgo la finalización de un proyecto. Normalmente se puede solucionar acudiendo a la flexibilidad de las restricciones, donde dijimos, si lo más importante es el alcance, bueno, para lograr ese alcance, que es donde se está presentando la crisis, pues nos toca poner más dinero, pero lo sacamos adelante. O para lograr la calidad nos toca poner más tiempo, pero lo sacamos adelante. Puede ser negociable con el patrocinador porque ante una crisis de un proyecto, puede que no se hayan cambiado las metas de negocio y de todas formas el proyecto siga apuntándole a esas metas de negocio. Por lo tanto, sigue siendo válido para el patrocinador. Puede ser negociable con proveedores. Hay crisis que se presentan, que se relacionan para bien o para mal con los proveedores y que puede que logremos negociar con ellos. O puede ser negociable con los stakeholders. Si esta es la situación, bueno, sí, tuvimos una crisis del proyecto, pero salimos adelante. Si todos miramos hacia el mismo punto y todos trabajamos hacia allá, podemos salir adelante. Pero ¿cuándo es peligroso? Uy, yo creo que varios dijeron, por Dios, ¿qué es eso? Tristemente, el que está ahí es uno, es el proyecto, y los que están afuera diciendo, uy, qué dolor, son los de otros proyectos o los de otras áreas. Cuando hay un proyecto en crisis, ahí sí tenemos serios problemas. Porque ya estamos hablando de que se pone en duda si el proyecto continúa o se cancela. Ya podemos decir que es difícilmente negociable. Estamos en una situación en la que tal vez nadie quiere dar el brazo a torcer y ya dicen, momentico, hasta aquí llegamos y ya no le doy un plazo más, un peso más, una dádiva más. Puede afectar fechas límites y o ambos presupuestos límites. Cuando ya todas las reservas se agotaron, probablemente si es ante un cliente o con un proveedor, requiera una otrosía al contrato, no sea algo que se solucione sencillamente, bueno, hagámoslo así. Y esto requiere ya el involucramiento de aspectos legales, de abogados, en fin. Permitiría, por ejemplo, aplicar multas a la organización, a nosotros, al proveedor. Permitiría hacer efectivas las pólizas, tal vez las que nosotros inscribimos con el proyecto, las que el proveedor inscribió con nosotros. Se pone en duda, y tal vez esto es lo más delicado, el logro del objetivo de negocio. Cuando decimos, no, si seguimos como vamos, este proyecto no va a lograr el objetivo. Ese es un proyecto en crisis. Y siempre cabe la pregunta, ¿seré yo o será el proyecto? ¿Seré yo el causante de la crisis? ¿Seré yo el único que está viendo la crisis? ¿Será que es el proyecto el que está ya maldito? ¿Qué hacer? Vamos a necesitar hacer un análisis de esa crisis. Y ese análisis va en 3 aspectos claves.
Primero, el diagnóstico del proyecto, donde vamos a mirar ciertos factores para determinar si amerita y se requiere un plan de acción sobre ese proyecto. También el diagnóstico del entorno. El entorno puede generar crisis en un proyecto y nos puede afectar de una manera que nosotros no preveíamos y que eventualmente puede no ser salvable. ¿Sí? Dice Ricardo, creo que si no atendemos una crisis del proyecto, la misma hará que el proyecto esté en crisis en corto a mediano plazo. Por supuesto, por supuesto. Una crisis del proyecto no atendida puede derivar en un proyecto en crisis. Eso es completamente cierto, Ricardo. Muchas gracias. Y el otro aspecto a diagnosticar se refiere a mis acciones como gerente de proyectos. Si hablamos del diagnóstico del proyecto primero, estos diagnósticos se pueden hacer en paralelo, no hay ningún problema, no hay necesidad de hacer uno tras otro. Debemos tener siempre una base fundamental, que es el análisis y el apoyo en gestión de stakeholders, comunicaciones y riesgos. Toda crisis que tenemos en un proyecto fue un riesgo hasta ayer, hasta hace 8 días, hasta hace un mes, hasta el momento de la negociación, hasta el momento de responder a la propuesta o a los términos de referencia. Fue un riesgo. Por eso es que es importante, muy importante, tener en cuenta estos 3 elementos. Para poder hacer el diagnóstico, tenemos que centrarnos en ellos. Cuidado con esto. Me sucedió algo curioso la semana anterior, cuando una persona que está mirando cómo configurar Microsoft Project para sus proyectos, me escribe y me dice, Mauricio, ya tengo configurados para un proyecto todos los festivos de 2017, 2018. Pero ¿qué tengo que hacer si el proyecto se alarga a 2019 o 2020? La persona estaba esperando que yo le dijera, bueno, pues pones más festivos y demás. No. Mi respuesta fue un momentico. ¿Tú estás creyendo que el proyecto se puede alargar 1 o 2 años? Si esa es tu idea, por favor inmediatamente reúnete con el cliente, con el patrocinador, muestra los riesgos que ya identificaste que pueden hacer que el proyecto tenga ese nivel de atraso y empiecen a atacarlos de una vez. Y por cierto, si lo que quieres es poner los festivos más adelante en Project, hazlo. Pero la solución que debes buscar es eliminar esos riesgos. Eso me puso a pensar y de hecho ese fue el disparador del tema de este webinar. Si estamos viendo que se vienen semejantes problemas, ¿por qué no hacemos algo hoy? ¿Por qué no buscamos hoy la manera de solucionarlos? Si ya llegamos al problema y tenemos que hacer este diagnóstico, lo primero es establecer cuál es la prioridad de las restricciones que tenemos actualmente en el proyecto. ¿Cuál fue la que se dijo? Y si no se dijo, ¿cuál es realmente? Porque muchos proyectos no establecen esto al principio. ¿Qué es lo más importante? Alcance, tiempo, costo o calidad. ¿Cuál de las 4 es la que no se puede mover? Si esto no se establece al inicio del proyecto,
empiezan a aparecer problemas, crisis que se vuelven más grandes, que derivan en un proyecto en crisis, debido a que se está fallando a la restricción equivocada. Lo segundo, diagnosticar el alcance. ¿Es lograble? ¿Se puede completar? ¿Qué del alcance es fundamental para el negocio? ¿Qué del alcance es fundamental para el producto? Obviamente hay que diagnosticar la calidad. ¿Los estándares de calidad exigidos se pueden lograr? ¿Qué ha pasado y por qué no hemos logrado los estándares de calidad esperados? O más atrás, ¿sabíamos que esos estándares de calidad deberíamos haberlos logrado? Viene el diagnóstico de esfuerzos. La gente ha desarrollado los esfuerzos planeados o se ha sobrecargado en estos esfuerzos. ¿Qué roles se han sobrecargado más? ¿Dónde hay más esfuerzos de los que esperábamos? ¿Dónde están faltando esfuerzos y los teníamos previstos? ¿Dónde aparecen esfuerzos que no sabíamos que se iban a presentar? Los recursos. No es para nadie un secreto que en la mayoría de proyectos los recursos no son los que queremos, son los que nos tocaron. Son los recursos que me dieron, son los que buenamente pudimos tener. Esos recursos son realmente los que necesitamos para que el proyecto salga adelante. Son los recursos que pueden dar lo que el cliente espera que se le entregue. ¿Son suficientes? ¿Son leales? ¿Son un equipo? ¿Están comprometidos? Los contratos con proveedores. A veces, por el afán de empezar un proyecto, y yo creo que muchos aquí se pueden relacionar con esto, aceptamos o permitimos que haya contratos con proveedores que son sinceramente absurdos, que son leoninos, que nos están sencillamente llevando al fracaso, que quitan toda responsabilidad del proveedor y nos la ponen a nosotros, o que sencillamente no exigen al proveedor lo que debe ser exigido. Los costos. Todo esto anterior deriva en una afectación clarísima de los costos del proyecto. Y esa afectación, pues obviamente, tiene incidencias grandísimas, no solo en nuestra organización, sino en el desempeño del proyecto. Y con esto, así duela, tenemos que generar proyecciones y un plan de recuperación si es que decidimos salvar el proyecto, porque de aquí esas proyecciones nos pueden decir, esto ya no tiene salvación, ya tiene quemado el 80% de la superficie del cuerpo, ya es mejor que muera sin dolor. Y de ahí se deriva algo fundamental, una nueva priorización de las restricciones. ¿Cuál de las 4 es verdaderamente la restricción única, inamovible del proyecto? Necesitamos diagnosticar el entorno. Para esto también hay una serie de pasos. El diagnóstico de la gerencia, no solo de la gerencia del proyecto, sino también de la gerencia de las organizaciones. Por ejemplo, lo que decía María Eugenia, la falta de engranaje entre todas las áreas de la empresa no es responsabilidad del gerente de proyectos,
es responsabilidad de la gerencia. Si la gerencia permitió que, como lo dice Ricardo, el proyecto naciera mal vendido, ahí necesitamos establecer el diagnóstico. El negocio sigue siendo el negocio apoyado por el proyecto. Cambió el negocio. En realidad hay negocio después del proyecto. Los stakeholders. Muchos stakeholders están en el entorno del proyecto. No tenemos incidencia directa sobre ellos, pero nos afectan el proyecto. ¿Cuál es el estado de esos stakeholders? ¿Y qué conflictos y de qué niveles se han presentado para el proyecto que nos han llevado a crisis que derivan en un proyecto en crisis? Y viene algo fundamental, nuestra introspección, el diagnóstico de mis acciones, el mea culpa. Por eso, veamos esto. El cliente quiere mi renuncia. ¿Acaso te pedí que te saltaras los procesos de la gestión de riesgos, de stakeholders, de comunicaciones, de calidad y de recursos humanos, la EDT, y que solo hicieras el cronograma? Muchas veces, tristemente, vemos caer proyectos frente a nosotros debido a esto. Debido a que mis acciones fueron orientadas por un afán, por un falso optimismo, por un exceso de confianza que lleva a que obviemos cosas que sabemos en el fondo que deberían hacerse y que decidimos no hacer, o decidimos hacer por presentar, o decidimos hacer por llenar el formato. ¿Tengo realmente conciencia de mis fallos como gerente? Yo debo ser consciente en este momento de crisis de qué no hice, que debía haber hecho. Debo ser consciente de aquello que pude haber hecho mejor. Debo ser consciente de mi actuar en comunicaciones. ¿Le dejé las comunicaciones al correo? ¿Fui acaso el gerente de proyectos que solo envió el correo por lavarse las manos? ¿O estaba detrás de una verdadera respuesta del correo? Decidí enviar un correo porque estaba de afán para encontrarme con mi esposa para ir a cine cuando debía haber llamado a una reunión urgente. Decidí que por WhatsApp, diciéndole a Jaime, ayúdame con esto, se iba a solucionar el problema. Mi relacionamiento con los stakeholders. Pasa algo triste y lo he visto. Muchas personas, y vean, no importa su nivel de experiencia, a veces llegan a un proyecto como gerentes de proyectos, no con el ánimo de servir, sino de figurar. Se les olvida la empatía, se les olvida que son servidores tanto del equipo como de los stakeholders. Se les olvida que están ahí para que el equipo logre hacer lo que tiene que hacer. Por eso también somos conscientes de nuestro actuar en cuanto al relacionamiento con nuestro equipo, con el equipo del cliente, con el equipo del proyecto o con los proveedores. Yo creo que todos conocemos alguna historia de algún proveedor que quiso quedar mal porque me cayó mal el gerente de proyectos, porque me llama a mandarme, porque no respeta una relación, porque se salta el contrato, ¿sí? Nos dice Ricardo, el problema es que al cliente no le gusta que le digan no a sus a veces caprichos y es muy subjetivo cuando quieren al PM fuera.
cuando realmente el PBM era bueno e hizo bien sus procesos, etcétera. Vamos a ver, es muy interesante tu planteamiento, sí lo he visto, pero vamos a ver ahorita algo. También debo ser consciente de mi agenda personal. ¿Cuál fue mi interés original, visceral, al llegar al proyecto? ¿Ayudarle al cliente o ayudarme a mí? Figurar, mostrar otro proyecto en mi hoja de vida porque iba a salir a conseguir otro mejor trabajo, porque iba a pedir un aumento, o porque realmente estoy comprometido o estuve comprometido con la organización en el logro de sus metas y sus utilidades. ¿Cuál fue mi agenda personal? Recuerda, como gerente de proyectos, obedecer no necesariamente es hacer bien. Lamentablemente, en muchas organizaciones pareciera que el comercial manda. Y el comercial, cuando no es escuchado, como es el que trae la plata, sube al director, sube al gerente, sube al hermano del presidente y le dice, allá no me quieren hacer casos, baja esa persona, regaña, insulta a todo el mundo y me le hacen caso a mi protegido porque él es el que trae la plata. Y sabemos que si le hacemos caso estamos fallando. Pero ¿qué hacemos? Obedecer. Por eso en la milicia existe algo que se llama objeción de conciencia. Y esa objeción de conciencia, de hecho hubo una película el año pasado muy hermosa sobre la objeción de conciencia de un soldado que no quiso tomar una sola arma. ¿Sí? Exacto, Weimar. Proteger al comercial es muy normal. Pero es que cuando el comercial está protegiendo la empresa o está protegiendo su comisión. ¿Cuál de las dos? Si el comercial está protegiendo la empresa, se va a preocupar porque el proyecto realmente se pueda hacer y no que nazca en crisis. Pero si está protegiendo su comisión, no le va a importar qué pase con el proyecto. ¿Sí? Y si eso sucede, Ricardo nos dice, los intereses del comercial no son los mismos que los intereses del proyecto. El problema últimamente no es del comercial, es de la gerencia que no ha articulado estas áreas, que no ha logrado que se comuniquen, que no ha logrado que interactúen, que no ha logrado esa sinergia entre estas áreas. Recuerda que evitar procesos no es ser ágil, es ser irresponsable. Si tú piensas que por no hacer un plan de comunicaciones, porque todo el mundo tiene correos, ya estás haciendo una gerencia de proyectos ágil, olvídate. Es más, en estos días estaba viendo algo que me aterró. No sé el planteamiento detrás del tema, no lo sé. Pero yo me puse a pensar en lo que se le está vendiendo al público y vi un anuncio, no recuerdo si en Facebook o en algún lado, curso de planeación acelerada de proyectos. Si haciendo la planeación cuidadosa tenemos los problemas que tenemos ahora, imagínate haciendo una planeación acelerada de proyectos. ¿Sí? Ricardo, y para todos, con respecto al primer punto de obedecer, ¿cuál sería su recomendación finalmente? Muestra las consecuencias de obedecer. De hecho, el código de ética del PMI te autoriza para evadir o no evadir, sino para delegar o entregar la responsabilidad que te fue confiada en un proyecto a la empresa, al patrocinador, dar un paso al lado si te das cuenta o evidencias que tus decisiones no están siendo tenidas en cuenta y si tus decisiones son por el bien del proyecto y son pisoteadas y no se están teniendo en cuenta. Tú puedes perfectamente decir, perfecto,
quito mi responsabilidad de este proyecto, es de ustedes. Ya cumplí con decir qué es lo que va a pasar si hacemos esto. Y ojo, porque siempre estará la persona, pero no sea pesimista, pero no sea irresponsable, pero no bote el palustre, como dicen. Si uno es un gerente de proyectos íntegro, tiene la obligación de hacer esa evaluación y presentarla y sustentarla y decir, si hacemos esto, pasará esto. Ustedes toman la decisión. Yo no lo recomiendo. Y ojo, cuidado porque puedes quemar tu hoja de vida por obedecer con miedo a perder el puesto. Tu hoja de vida es tu hoja de vida. Este trabajo es solo un paso en tu hoja de vida. Tú decides si lo das bien o lo das mal. Recuerda, no siempre el cliente tiene la razón. Nos lo han dicho muchas veces, pero no siempre el cliente tiene la razón y en proyectos esto es más que cierto. Y con respecto a que a veces al cliente no le gusta que le digan no, no le digas no. Por eso yo tomo la filosofía del gran Michael Corleone, donde él dice, la mejor forma de decirle que no a alguien es que él mismo lo diga. Si a ti te dice el cliente, hay que hacer esto, tú no le digas, no, eso no lo vamos a hacer. Haz lo siguiente. Perfecto. Le voy a mostrar las consecuencias de hacer esto. Si hacemos esto, pasa esto, esto y esto, pasa esto otro, esto otro, esto otro. Aquí está el análisis, aquí está el nuevo cronograma, aquí está el nuevo presupuesto, aquí están los riesgos en los que incurrimos. Si usted me aprueba esto, lo hacemos. Y en ese momento, créeme, que al cliente le va a temblar la mano para firmar el acta de esa reunión. Y es muy probable que el cliente sea el que termine diciendo, no, está bien, no lo hacemos. Es la mejor forma de decirle que no a alguien, que él mismo lo diga. Nunca impongas, razona con el cliente, con el equipo, con el proveedor. Siempre es buscar el ganar-ganar. Si tú impones, recuerda una ley de la física. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. El problema es que con personas la reacción se amplifica. Por eso hay personas que lamentablemente tropezaron a alguien en un baile y ese alguien se volteó y le pegó un disparo. Con personas, con stakeholders, con clientes, con proveedores, esa reacción se amplifica. Y es bueno, párate en la raya. Tú eres el dueño del proyecto. Si tienes un proceso de control de cambios, hazlo valer. Si tienes un alcance firmado, hazlo valer. Si tienes un contrato firmado, hazlo valer. Párate en la raya. Sé siempre estricto con el control de cambios. El peor caso de cambio que se puede pasar en un proyecto es aquel que creímos que no era un cambio. ¿Sí? Ojo. Ricardo, dices, una vez se comentó que el PM no es el dueño del proyecto. Solo nosotros, una vez nos firman el Project Charter, somos los dueños de esos recursos hasta el nivel de autoridad que nos hayan dado en el Project Charter. Pero nuestra ética nos hace ser los responsables. El capitán no es el dueño del avión, no, ni el dueño del barco. Pero ¿qué pasa si, como sucedió hace años cuando se volcó un buque en una isla, el primero que huyó fue el capitán? ¿Qué pasa?
Sé líder, no jefe. Yo creo que eso es claro para todos, pero vale la pena recordarlo. Y mira esto, por favor, también habla esto con tu organización. Si tus cargas no te dejan gerenciar, deja tus cargas o deja el proyecto. Gerenciar no es hacer seguimiento. Yo he tenido personas que hinchan el pecho diciendo, es que yo gerencio 20 proyectos al tiempo. Le voy a demostrar que usted no gerencia, usted es un secretario o una secretaria de seguimiento. Es un chofer de cronogramas. No es un gerente de proyectos. Si el equipo, recuerda esto, el equipo hace el producto, tú haces el proyecto y el cliente espera ambos. Ricardo, esa es una pregunta. Ricardo pregunta, ¿cuántos proyectos puede gerenciar un PM? La respuesta es sencilla y suena a heurística. El número de proyectos que puedas gerenciar, no el número de proyectos que puedas seguir o monitorear. ¿Qué significa eso? Tú determinas qué número de proyectos puedes gerenciar cuando de todos tienes el control, el plan, las acciones y todos están al día, a tiempo, cumpliendo. Si llega un nuevo proyecto y te das cuenta de que le tienes que quitar tiempo de gerencia a otro, deséchalo. Si la organización te obliga a gerenciar un nuevo proyecto y tú sabes que estás perdiendo la oportunidad de gerenciar alguno de los que ya tienes a cargo, habla con la organización y expon los peligros a los que se van a enfrentar por esto. El que tú seas gerente de proyectos no te ha dado el título de Superman, ni de vidente, ni de mago. Sigues siendo un hombre, una persona, un profesional, con todas las limitaciones de un ser humano. Y no depende de si es senior o junior. Si es senior o junior depende de qué tipo de proyectos se le dan. Yo he conocido gerentes de proyecto que se dicen senior que solo aparecen a reuniones de seguimiento. Y he conocido gerentes de proyectos junior que uno ve que se han matado por sacar un proyecto adelante. Eso no tiene nada que ver. Pregúntate, ¿puedo remediar la situación? ¿Realmente? Viene la recuperación de la crisis. Necesitas un nuevo inicio. Necesitas un nuevo Project Charter. ¿Qué significa? Vas a necesitar que sí, el patrocinador se siente aquí contigo a decir, perfecto, es un nuevo proyecto, este es el nuevo Project Charter. Un nuevo registro de stakeholders con una nueva clasificación, un nuevo análisis. Un nuevo ciclo de vida. El acta de aprobación del plan de recuperación y un kickoff de recuperación con todo el mundo. Si se decide salvar el proyecto. Y de ahí en adelante, ten en cuenta que tu proyecto es esta persona que está en cuidados intensivos. Ya no puedes seguir haciendo reuniones de seguimiento cada 8 días. Ahora tienes que hacer ejecución y monitoreo permanentes, minuto a minuto, hora a hora, en el peor de los casos. Porque estás ante un moribundo que estás queriendo salvar y eso implica velar, estar ahí. Tu prioridad es ese proyecto moribundo que vas a resucitar. Esa es la recuperación de proyectos. Ahora, quisiera preguntarles, ¿deseas tener un método para rescatar de la crisis cualquier proyecto? Con mucho gusto, Ricardo. ¿Deseas tener un método? Bueno, lo puedes tener porque hoy, para las personas que están en este webinar y nos están acompañando,
por Facebook. Queremos presentarles, si no lo conocían, aquí está, nuestro curso de cómo rescatar un proyecto en crisis. Todo lo que acabamos de ver, con todo el detalle de cómo se hace cada uno de estos pasos, con todo el método de cómo llevar un proyecto de la crisis a una nueva vida. Esto es lo que aprenderás. Cuando un proyecto es rescatable, cuáles son los pasos para rescatarlo, cómo se hace el manejo de stakeholders ante el rescate, cómo se definen las prioridades del proyecto, análisis de la situación, en fin, todo, el rescate, la entrega, cómo determinar las pérdidas y las ganancias, cómo hacer las comunicaciones en tiempos de crisis, cómo hacer un plan de rescate del proyecto. El curso normalmente tiene un valor de $109, pero solo hasta hoy a la medianoche está por $87. ¿Cómo puedes adquirir este curso? Solo hasta hoy a la medianoche puedes ingresar a este enlace, que de hecho lo voy a poner aquí en el chat y lo voy a poner también en el grupo de Facebook, ¿sí? Para que puedas tener el método que te permitirá rescatar tu proyecto. ¿Listo? Es un curso 100% virtual que puedes iniciar hoy, si tú mismo deseas. Es un curso de 8 horas que te lleva paso a paso por todo el proceso, todo el método de rescate de proyectos en crisis. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me agrada muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros en este webinar y bueno, todavía hay tiempo. Iniciamos inmediatamente nuestro masterclass con nuestro invitado especial Edgardo Augusto Maidana. Este masterclass se llama Ser Emocional, la gestión emocional en los negocios y el liderazgo. Aún puedes ingresar. Aquí está la información de Edgardo. Ya no voy a demorarme más en esto. Aún puedes ingresar a este enlace. Solo $29 y tienes acceso al video de por vida, 3 PDUs en la dimensión de liderazgo y te llegará inmediatamente el enlace donde estaremos empezando en 2 minutos nuestro masterclass. Además, tendrás un certificado de asistencia firmado por Projectical Global Registered Education Provider del PMI. Muchas gracias a todos, muy feliz noche y nos vemos entonces en nuestro masterclass y en nuestro curso de rescate de proyectos en crisis. Muchas gracias, hasta luego.